Queridos hermanos, nos encontramos reunidos en este templo santo, insigne y nacional Basílica de Guadalupe, donde por muchos años ha sido venerada la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe, para celebrar la Eucaristía, en el día en el que la Iglesia se llena de gozo por el testimonio glorioso de los apóstoles Pedro y Pablo. Conmemorando a los santos apóstoles, quienes instituyeron el orden de los diáconos, a través de la imposición de las manos, dos de nuestros hermanos, después de ser elegidos para este servicio, en presencia del pueblo santo, recibirán el sacramento del orden en el grado de los diáconos, a través del cual quedarán consagrados como servidores de Jesucristo, recibiendo un don del Espíritu Santo en orden al ministerio, para colaborar con el obispo y los presbíteros en los sagrados misterios y en el servicio de la caridad. Los exhortamos a vivir con fe y piedad esta sagrada liturgia. Para dar mayor orden a nuestra celebración, les pedimos evitar los aplausos y las aclamaciones que interrumpen los sagrados ritos y hacerlos en los momentos en que oportunamente se les indique. Puestos en pie, entonemos el himno de entrada a Cristo nuestro Rey. Jesús por siempre, reine Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, juntos elevamos un canto de alabanza al Señor que nos reúne hoy en torno al altar para la ordenación diaconal de estos queridos hijos destinados a colaborar con los obispos en el servicio de la Iglesia. Oremos por ellos, pues con su ministerio contribuirán a hacer presente a Cristo Rey, quien sirve con amor a sus hermanos. Al inicio de nuestra celebración, imploremos junto con Él la misericordia del Padre y pidámosle perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor.
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará santo y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, Pueden sentarse. Iniciamos la liturgia de la ordenación. Los candidatos son llamados y elegidos, pues no asumen el ministerio por su propia cuenta, sino por petición de la Iglesia y por la elección del obispo. Cuando el presbítero elegido pide la ordenación en nombre de la Santa Madre Iglesia, se significa que todo el pueblo de Dios consiente en elegir a este hermano nuestro para el orden del diaconado. Los tres grupos que atestiguan la dignidad del candidato, el pueblo cristiano, los encargados de su formación y los demás presbíteros, muestran que quienes conocen a los candidatos y quienes los presentan deben recibirlos como diáconos y servidores. Los candidatos son llamados por el nombre con el que fueron hechos hijos de Dios y responden expresando la plena libertad de su presencia y aceptación a la elección. Reverendísimo Padre, la Santa y Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. José Guillermo Ortiz Hernández, Presente. Orlando Augusto Porta López. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Digamos todos agradecidos por esta elección, te damos gracias, Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la homilía. Nos hemos reunido en esta insigne basílica bajo la mirada de la Virgen María de Guadalupe, Madre de Jesucristo, nuestro Rey, para la ordenación diaconal de Guillermo y de Orlando, miembros de nuestra Sociedad de Vida Apostólica Cruzados de Cristo Rey. Acompañados de sus familiares y amigos, se presentan hoy después de haber cumplido el periodo de preparación que la Iglesia requiere para el acceso a las Sagradas Órdenes. En el marco de la celebración de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, hemos de abrir nuestro corazón para meditar la palabra de Dios
que hemos escuchado y así poder hacer la vida cotidiana. Pongamos atención primero a la lectura del Evangelio según San Mateo, que nos ha tocado leer hoy. En él, después de que se ha mostrado cómo Jesús manifestaba el reino de Dios con sus palabras y con sus obras milagrosas y cómo había ido formando a sus discípulos para participar de su misión, profundizando en el misterio del reino y en la formación de la Iglesia, se llega al punto donde se nos narra el episodio de la confesión de San Pedro, que acabamos de escuchar. Jesús y sus discípulos se hallaban en la región de Cesarea de Filipo, que era una zona en la que no habitaban muchos judíos. Y Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas mostraban que la gente lograba captar que Jesús era alguien importante, pero no atinaban a descubrir de fondo quién era. Jesús preguntó entonces: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que San Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Debemos observar que el hecho de que la respuesta sea una revelación que el Padre concedió a Pedro, como lo aclaró explícitamente el mismo Jesús, pues le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos, supone también el discipulado y la formación, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone. El Señor Jesús no les hizo la pregunta a sus discípulos el día en que comenzaron a seguirlo, sino después de un periodo de acompañamiento durante el cual presenciaron sus milagros y escucharon su predicación. El sabio presbítero Orígenes, alejandrino del siglo III, decía: teniendo en cuenta que los judíos no reconocían que el Salvador fuese el Cristo, era ya algo grande lo que Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero todavía es más grande el hecho de que supiese no solamente que fuera el Cristo, sino también el Hijo de Dios vivo. Más adelante Orígenes añadía: quizá podríamos también nosotros decir lo mismo que Simón Pedro afirmó en su respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Si como Pedro lo decimos no porque nos lo haya revelado la carne y la sangre, sino porque brilló en nuestro corazón una luz del Padre que está en el cielo. En ese momento nos convertiremos también nosotros en aquello que era Pedro y seremos declarados beatos como él, porque también en nosotros se habrá realizado lo que era motivo de felicidad, beatitud o bienaventuranza para él. Queridos hermanos Guillermo y Orlando, como Pedro y los apóstoles, ustedes escucharon el llamado de Jesús y lo han seguido a lo largo del periodo de su formación. En este momento Él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Las palabras de Orígenes nos ayudan a profundizar en que la respuesta se debe poner en el mismo cauce de la respuesta de Pedro. Primero, reconociendo que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Y segundo, participando de lo que Pedro es y de su bienaventuranza. En aquellos tiempos, y quizá también en los nuestros, era posible que algunos pensaran en un Mesías o un Cristo puramente humano, y desde ese punto de vista hasta pudieran aceptar a Jesús. Lo que distingue en cambio la confesión de Pedro es que ha podido reconocer a Jesús como Hijo de Dios y así ha manifestado lo que el Padre le reveló, es decir, la filiación divina del Mesías Rey en el misterio de lo que después hemos llamado unión hipostática, es decir, en la unión en la persona. Como todos sabemos, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, siendo una sola persona, la del Hijo único de Dios. Confesando la fe, como Pedro, nos identificamos con Él, porque nos hacemos partícipes de su misión. Todo el que confiesa la fe se vuelve apóstol en alguna forma,
y por eso el Concilio Vaticano II nos dio un documento específico sobre el apostolado de los laicos, como para hacernos ver que no nada más los obispos, sucesores de los apóstoles, o los presbíteros o los diáconos son enviados para trabajar en el reino, sino todos los creyentes, cada uno a su modo. Al mismo tiempo, cabe decir que hay una especial responsabilidad eclesial que cada obispo debe asumir, recibiendo la ayuda de los ministros ordenados. Este es un apostolado de tan especial importancia, el ministerio ordenado, de tan especial importancia para la salvación del pueblo de Dios, que Cristo ha instituido para su realización una consagración sacramental particular, el sacramento del orden. Son dos motivos por los que hoy el Evangelio debe resonar en sus corazones, Guillermo y Orlando. Primero, porque siendo miembros de una sociedad de vida apostólica, se han de conformar a una vida como la de Pedro y Pablo. Y segundo, porque recibiendo el sacramento del orden, esa conformación adquiere una dimensión particular desde la perspectiva del ser y de la gracia, no para que se sientan superiores a los demás, sino para que se sientan más bien sus servidores, sus diáconos. Llevar una vida apostólica comienza pues en el llamado, se desarrolla en el discipulado y en la confesión de fe, pero continúa después en medio del cansancio del trabajo, las dificultades y los peligros por el anuncio del Evangelio del Reino. Por ello, es muy oportuno meditar en el mensaje de las otras lecturas de esta celebración. El Salmo 33 o 34, según la cuenta que se siga, atribuido a David, es un salmo de acción de gracias, porque el Señor Yahvé respondió a la consulta que le fue hecha y libró al autor de los temores que lo aquejaban, como venía expresado en la respuesta que usamos en la liturgia de hoy. El Señor me libró de todos mis temores. El salmista afirma además que el ángel del Señor acampa junto a sus fieles y los protege, porque esa fue su experiencia, y por lo mismo es natural que quiera manifestar permanentemente a Dios su agradecimiento. Como en todo el Antiguo Testamento, siguiendo la enseñanza de los padres de la Iglesia, los cristianos, vemos en este poema un adelanto de cuanto Dios llevaría a cabo más tarde en el Nuevo Testamento. Y precisamente hoy lo encontramos relacionado directamente con el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, de nuestra primera lectura, en el que Dios liberó a San Pedro de la prisión a través de la acción de un ángel. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es continuación del Evangelio según San Lucas, compuesto tal vez entre 61 y 70, en años 61 y 70, tal vez en Roma, en Antioquía, nos muestra cuáles han sido las maravillas del Espíritu Santo que recibió la Iglesia gracias a la obra redentora de Jesús. El fragmento que hoy hemos leído se halla en la parte en la que se nos describe la vida de la Iglesia primitiva de Jerusalén, que se veía sometida a la prueba de una persecución de parte de Herodes, quien había ya mandado matar a Santiago, el hermano de Juan, evangelizador de España y muy venerado también en México. El rey Herodes, que aquí se menciona, era Herodes Agripa, sobrino de Herodes Antipas, que es el que aparece en los hechos relacionados con la muerte de San Juan Bautista y con la misma muerte de Jesús. A su vez, ese otro Herodes era hijo de Herodes el Grande, que fue el de la matanza de los inocentes. Así pues, este Herodes Agripa manda encarcelar a San Pedro, porque haber matado a Santiago había sido del agrado de los judíos, que aquí se entiende que son los líderes religiosos del pueblo. Para este rey, el asunto era una jugada política que le ganaría útiles simpatías. En el fondo, la persecución había sido ocasionada por la actividad evangelizadora de aquella iglesia, considerada peligrosa por los jefes del pueblo. Si San Pedro y los apóstoles no hubieran comenzado a anunciar a todo el mundo la muerte y resurrección de Jesucristo, no hubieran tenido estos problemas con Herodes Agripa y con los judíos. Guillermo y Orlando, la vida apostólica a la que han sido llamados comporta muchas dificultades, incluso es posible la persecución. Van a recibir el diaconado con miras a que en su momento puedan también ser ordenados presbíteros, y resulta que en nuestro país siguen muriendo muchos sacerdotes. Las enseñanzas de Jesús, que no es otra cosa lo que tenemos que predicar, siguen siendo molestas para muchos.
Pero no son solamente los problemas que vienen de fuera los que hay que afrontar. Sabemos que en la misma comunidad eclesial no faltan incomprensiones y problemas, como no faltaron tampoco a San Pedro y a San Pablo en sus días. Con todo, el combate más importante lo llevamos en nosotros mismos, que somos débiles y sujetos a muchos límites. La ayuda de Dios no les faltará, como no le faltó a San Pedro la oración de la comunidad ni la intervención del ángel. Cada vez que lo necesiten, no duden en reconfortarse a la sombra de la oración de los creyentes, ni dejen de esperar la intervención del ángel del Señor. Así pues, tenemos que llegar a la meta, como lo escribía San Pablo en la segunda carta a Timoteo, que se piensa fue escrita entre los años 61 y 63, mientras se hallaba cautivo. En ella, el apóstol parece hablar de su muerte, porque dice que está a punto de ser sacrificado y que su partida es inminente, aunque en algunos versículos que no se leyeron hoy, se ve que aún tiene ciertos planes, pues pide que le lleven su abrigo y unos libros. Como quiera que sea, San Pablo habla sin duda del final de la carrera que ha corrido predicando el Evangelio y de que ha mantenido la fe. De modo que lo mismo que todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo, recibirá la corona merecida. Él habla de la corona que le aguarda y con ello se acrecienta nuestra esperanza. Vivimos un tiempo de esperanza, porque esta tiene que brillar en medio de la oscuridad que nos toca vivir a causa de tantos problemas y desgracias que ocurren en esta tierra. Las orillas del lago de Texcoco llegaban aquí cerca. Al otro lado, en Texcoco precisamente, vivía Nezahualcóyotl, que escribió aquello de que no se vive para siempre en la tierra, sino solo un poco aquí, porque captaba la caducidad de la vida humana. Fue un hombre sabio, pero no conocía la esperanza cristiana. De este lado del lago, aquí en el Tepeyac, apareció la Virgen de Guadalupe y trajo la esperanza que necesitaba encenderse en el Anáhuac. Era la misma esperanza que le permitió a San Pablo correr manteniendo la fe. Esa esperanza que están ustedes, Guillermo y Orlando, llamados a cultivar en sus corazones, para que cuando lleguen al final de su propia carrera puedan hacer eco del discurso paulino y entrar en el reino. Las lecturas que hemos escuchado nos han dibujado el ideal de la vida apostólica al que nos sentimos llamados en esta sociedad clerical. San Mateo, un apóstol, nos ha mostrado la profesión de fe de San Pedro, príncipe de los apóstoles. San Lucas, varón apostólico, nos ha hecho ver cómo Dios no deja de librar de los peligros a San Pedro. San Pablo nos hace fijar la mirada en el reino al que estamos llamados. María Santísima de Guadalupe, Reina de los Apóstoles, interceda por nosotros y por ustedes, Guillermo y Orlando, para que los trabajos apostólicos que como diáconos van a comenzar lleven mucho fruto para gloria de Dios y para provecho del prójimo. Viva Cristo Rey. Las promesas que harán ahora estos hermanos nuestros, elegidos para el orden del diaconado, expresan los principios que guiarán su ministerio. Trabajar con el obispo en espíritu de filial obediencia, predicar la palabra de Dios, colaborar con el orden sacerdotal, orar por la santificación de la Iglesia e imitar a Cristo. Permanecemos sentados. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaboradores del orden sacerdotal y un bien del pueblo cristiano?
Sí quiero. ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y de obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí quiero. ¿Quieren ante Dios y ante la Iglesia, como signo de su consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí quiero. ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y fieles a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí quiero. ¿Quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus propias manos? Sí quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. La letanía de los santos es una oración de súplica insistente que implica a la Iglesia universal. Toda la asamblea invoca la ayuda de los santos, testigos extraordinarios del Evangelio y modelos de respuesta al llamado de Dios, en favor del elegido, que postrado en el suelo reconoce su indignidad y espera del Señor la gracia de la fidelidad. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos. Nos ponemos de rodillas y respondemos devotamente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros. San Miguel, Ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Rafael, Ruega por nosotros. santos ángeles de Dios, Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. todos los santos patriarcas y profetas, Rueguen por nosotros. San Pedro, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. San Andrés, Ruega por nosotros. Santiago, Ruega por nosotros.
Santo Tomás, ruega por nosotros. San Felipe, Ruega por nosotros. San Bartolomé, Ruega por nosotros. San Mateo, Ruega por nosotros. San Simón, Ruega por nosotros. San Tadeo, Ruega por nosotros. San Matías, Ruega por nosotros. San Marcos, Ruega por nosotros. San Lucas, Ruega por nosotros. Santa María Magdalena, Ruega por nosotros. todos los santos discípulos del Señor, Rueguen por nosotros. San Esteban, Ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Ruega por nosotros. San Lorenzo, Ruega por nosotros. San Vicente, Ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, Ruega por nosotros. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, Rueguen por nosotros. Santas Perpetua y Felicitas, Rueguen por nosotros. Santa Inés, Ruega por nosotros. Santa Cecilia, Ruega por nosotros. Beato Miguel Agustín Pro, Ruega por nosotros. Beato San Acleto González y compañeros mártires, Rueguen por nosotros. todos los santos mártires, Rueguen por nosotros. San Gregorio, Ruega por nosotros. San Agustín, Ruega por nosotros. San Atanasio, Ruega por nosotros. San Basilio, Ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, Ruega por nosotros. San Ambrosio, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. San Bernardo, Ruega por nosotros. San Francisco y Santo Domingo, Rueguen por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Luis, Ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, Ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. San Francisco Javier, Ruega por nosotros. San Felipe Neri, Ruega por nosotros. San Francisco de Sales, Ruega por nosotros. San Vicente de Paúl, Ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, Ruega por nosotros. San Alfonso
Alfonso María, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. Beato Jerzy Popieluszko, Ruega por nosotros. Beato Juan de Palafox y Mendoza, Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, Ruega por nosotros. Santa Margarita María, Ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Rueguen por nosotros. muéstrate propicio. Líbranos, Señor, De todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. nosotros que somos pecadores, Te rogamos, óyenos. para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, Te rogamos, óyenos. para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu santo servicio, Te rogamos, óyenos. para que bendigas a estos elegidos, Te rogamos, óyenos. para que bendigas y santifiques a estos elegidos, Te rogamos, óyenos. para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, Te rogamos, óyenos. para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, Te rogamos, óyenos. para que tengas misericordia de todos los que sufren, Te rogamos, óyenos. para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo,
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos siervos tuyos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Hemos llegado al momento central de la ordenación. El don del Espíritu que reciben estos hermanos nuestros se otorga a través de la imposición de las manos del obispo y la oración que dirá después. Sigamos devotamente y en silencio estos signos sagrados. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo. Todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene a tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse. Como templo nuevo y grandioso, como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos siervos, a quienes consagramos humildemente para el servicio del diaconado y el servicio de tu altar. Envía, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecidos con tu gracia, de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio, que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que sus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. O por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Nuestros hermanos han sido ordenados diáconos. Reciben ahora los ornamentos propios de su orden.
la estola, que es el signo de la autoridad ministerial y del poder del Evangelio, y la dalmática, que es signo de su dignidad en el ministerio que desempeñarán en la Asamblea Eucarística al servicio del Santo Sacrificio y de las demás celebraciones litúrgicas. Nuestros hermanos diáconos reciben el Santo Libro de los Evangelios como signo de la misión que se les confía, predicar la palabra de Dios y hacer la vida con los actos de la caridad y del servicio. Recibe el Evangelio de Cristo, el cual ha sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Con el abrazo de paz que da el obispo a los diáconos ahora ordenados, sella la admisión de sus nuevos colaboradores en el ministerio. Con el mismo gesto, los diáconos presentes dan la bienvenida a los recién ordenados al ministerio común. Recibamos con alegría a nuestros hermanos diáconos con un caluroso aplauso. Continuamos nuestra celebración eucarística haciendo profesión de nuestra fe y disponiéndonos para ofrecer la adoración y acción de gracias agradable al Padre, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Nos podemos sentar. Nos ponemos de pie. Nuestra vida y todo lo que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos
y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Carlos, obispo de esta iglesia, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Ana María y Josefina, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos que han sido llamados al orden de los diáconos. Conserva en ellos tus dones para que fructifique lo que han recibido en tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda. Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Guillermo y Carmela, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino por tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Estamos ya a unas horas casi de participar en las elecciones y lo único que yo quiero comunicarles es recordarles de la gran responsabilidad que tenemos los católicos de participar activamente ejerciendo nuestro voto. Cada uno ya habrá tenido tiempo de discernir, de analizar, de contrastar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice con lo que ofrecen los candidatos, y pidamos pues a Dios que nos inspire y que podamos hacer la elección adecuada, todos en la grave responsabilidad de ejercer el voto. Digamos la oración por este proceso electoral. Dios uno y trino, invócanos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana con una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones del gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento unos instantes. Don Jorge, hermanos en el ministerio y pues todos los aquí reunidos, solamente quiero hacer presente lo que nos reúne, la acción de gracias a Dios, y pues a Él dirijo principalmente, bueno, primariamente y sobre todo, ante todo, a Dios gracias por esta misión que nos encarga hoy a Orlando y a un servidor. Gracias a que Cristo se ha hecho hombre como nosotros, podemos anhelar y tenemos la esperanza de, después de esta vida, ver a cara a Dios. Y lo primero que espero decirle sea gracias por todo. Cada vez que venimos a la misa, que es la Eucaristía, una acción de gracias, por la fe sabemos que le decimos a Dios gracias por todo lo que recibimos, la vida, la familia, la vocación. Y pues Orlando y yo el día de hoy hemos sido encargados de servir a esa acción de gracias que llega gracias a la fe que es predicada en el Evangelio, acción de gracias que es extendida a todo el mundo por la caridad. Y gracias a la fe y la caridad sabemos que los cristianos tenemos que difundir esa esperanza, como ya nos dijo el Padre Pedro,
Y pues hoy Orlando y yo hemos sido elegidos para ser transmisores de esa esperanza de Cristo. Gracias, don Jorge, por ser el representante de los apóstoles aquí reunidos. Gracias a mis hermanos cruzados y a los sacerdotes que hoy nos acompañaron, a mi hermano diácono y a todo el pueblo reunido hoy, que no pensé que se llenara la basílica, pero está llena, porque solo Dios hace milagros y solo Dios nos reúne el día de hoy para decirle gracias a Dios. Muchas gracias. Para saludar y dar la bendición, nuestro hermano José Guillermo estará en la puerta número 7 y nuestro hermano Orlando en la puerta número 8. Les suplicamos permanezcan en sus lugares hasta el término de la celebración. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y que a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden ir en paz.